Bueno, la composición perdón, la especificación de la composición se da por el porciento en peso. Ajá. Aquí tenemos que la composición va a ser igual a el porcentaje de la masa de la masa o peso. Si ustedes se fijan, si yo factorizara o si usara pesos, acuérdense que el peso es igual a masa por aceleración de la gravedad. Si yo pusiera pesos es lo mismo. A final de cuentas, la gravedad o la aceleración de la gravedad que genera el peso, pues desaparecería. Entonces nos queda todo en función de la masa. Entonces sería la masa del soluto, de la composición 1 o del soluto 1, la del soluto 1 más la del soluto 2 da por resultado, bueno, obviamente la tendría que multiplicar por 100, ¿no? Para que me dé un porcentaje. Y entonces, al tener ya el porcentaje, pues ya determino la composición en el soluto. Entonces, M1 pues es la masa del componente 1, obviamente M2 la masa del componente 2. Ahora, el porciento atómico de la solución, entonces tenemos, o del componente, tenemos el componente 1 en cuanto a porciento de átomos, pues es el número de átomos en la composición 1, en el componente 1, entre la suma del número de átomos o de moles, en este caso, del componente 1 más el número de moles en el componente 2 por 100. Eso nos da la composición 1 en porciento de átomos. ¿Sí está claro o no? Ahí, aquí me pasé. Entonces, vamos a ver dónde están. Ok, vamos a ver ahora impurezas en sólidos. Entonces, las impurezas en los metales. ¿Cómo se dan las impurezas en los metales? Bueno, una aleación, pues es un metal en las cuales, ya lo había mencionado esto, si no mal recuerdo, las impurezas se agregan para darles unas ciertas características. Las soluciones sólidas, que vamos a ver adelante, pues son las que pueden poseer o no impurezas. Los solventes, pues es un metal presente en una muy importante cantidad. Ajá. Y el soluto, que acabamos de ver hace un rato, pues son todos los otros metales presentes que están en menor proporción. Ajá, es el soluto. Entonces tenemos el solvente y el soluto. Y pues no hay una cosa tan perfecta que el metal puro. Eso es lo único que ya habíamos mencionado. Ajá. Entonces, aquí vemos
todo lo que ya nosotros sabíamos. Las soluciones sólidas tienen o pueden tener átomos substitucionales, pueden tener iones de reemplazo, pueden tener átomos intersticiales que llenan esos vacíos, y todo esto depende del factor del tamaño del átomo, de la estructura cristalina, de la electronegatividad y de las valencias. ¿Cómo se conocen estas 4 reglas? Jóvenes, ¿cómo se conocen esas 4 reglas? Las de home routing, ¿no? Exactamente, las de home routing. Ya hablamos también de las impurezas en los cerámicos, ¿sí? Y en los cerámicos se da en los cationes y en los aniones. Y generalmente, pues estas suceden al mismo tiempo, que son en los cationes, o sea, en un catión o en un anión. Ahí se llaman defectos ¿de quién? ¿De quiénes se llaman esos defectos? ¿Podría repetir la cosa? Bueno, tenemos impurezas en cerámicos. Esas impurezas obedecen a 2 tipos de defectos. ¿Cómo se llaman esos de defectos? Son los de Frenkel. Frenkel y Shell. Schottky, muy bien. De Frenkel y de Schottky. Excelente. Bueno. Y como estamos en la era de los plásticos y materiales compuestos, pues vamos a ver los defectos puntuales en polímeros. Obviamente, que aquí ya nos está entrando un nuevo concepto, que es la dislocación de tornillo. En su momento vamos a hablar de las dislocaciones. ¿Sí la están viendo, la dislocación de tornillo? Pero bueno, estos defectos pues son parte de una cadena de errores e impurezas, tales como el fin de la cadena o las cadenas laterales. Por ejemplo, tenemos una frontera de cristalita y tenemos una cadena de enrollamiento. Luego, en esa cadena de enrollamiento, pues se nos va a presentar una región que no es cristalina, que no es parte de la cristalita, o que no se logra conformar con la cristalita. Después se puede perder una cadena, como está acá en la parte de abajo. Termina la cadena tanto aquí como acá. Y se presentan impurezas. Y luego vienen las vacantes y las dislocaciones de borde, que son planos extras, y bueno, se puede dar una rama o un ramal. Bueno, los defectos en los polímeros, pues tenemos que hay o son de diferentes formas en los cerámicos y en los metales. Las cadenas pueden estar unidas o juntas mediante, o se generan mediante loops. Aquí vemos un loop. Sí, este es un loop, por ejemplo. Bueno, ¿quién está? Este es un loop de aquí para acá hasta acá arriba. Luego se cierra y luego viene otro loop. Y así sucesivamente. Y en la parte de arriba, pues igual. Aquí vemos que también hay vacantes
y también hay, bueno, aquí se termina la cadena polimérica. Ajá. Las cadenas pues tienden, perdón, a terminar en dos partes moleculares, perdón. Y las impurezas pueden incluir intersticios, ya lo sabemos, ramales laterales o un doblez incorrecto o inadecuado, como está acá. Estos defectos se presentan en los materiales compuestos, ¿eh? Yo ya les había mencionado de los materiales compuestos. Ajá. Las vacantes pueden ocurrir y pueden alterar la secuencia de la cadena. Entonces aquí está una vacante, ya no se da la cadena como tal, ajá, sino que termina la cadena, como se ve acá abajo, donde dice chain end, termina la cadena y ya no continúa. Entonces ahí hay un defecto, o sea, hay más defectos. Y cada final de cadena, pues se considera un defecto, ajá, o es considerada un defecto. Ok, bueno, esto ya lo habíamos visto, es lo que acabamos de ver. ¿Sí? Y vamos a ver ahora imperfecciones pues más comunes, ajá, o comunes. Bueno, una de las imperfecciones más comunes y que dan lugar a dislocaciones, pues son los defectos en línea, ajá. Los planos cristalinos o el deslizamiento entre los planos cristalinos, que es el resultado cuando se presenta un movimiento de las dislocaciones, y además producen deformación plástica. Ajá. Entonces aquí vemos, por ejemplo, el zinc, que tiene una estructura hexagonal compacta. Aquí vemos el zinc, una barra de zinc antes de la deformación, pero cuando se aplica una tensión, pues entonces se presentan los planos o los escalones de deslizamiento, los planos de deslizamiento o los escalones de deslizamiento. Entonces, estos planos, como vamos a ver, que son producidos por las dislocaciones, se generan por los esfuerzos cortantes, y por eso es que la pieza se va a fracturar de esta manera y con este ángulo debido a los planos cristalinos, porque como vamos a ver posteriormente, hay unos planos preferentes en los cuales son más propensas a presentarse las dislocaciones. ¿No? Y ahorita pues ustedes ya se han de estar preguntando, bueno, ¿qué es eso de dislocaciones? Ahorita vamos a ver las dislocaciones, no se me angustien. Vamos a ver lo que son las dislocaciones. Bueno, continuamos. Si no hay preguntas, ¿verdad? Bueno, entonces, en los defectos lineales van a aparecer, estamos hablando de imperfecciones en sólidos, en los defectos lineales van a aparecer lo que se conoce como dislocaciones, es decir, las dislocaciones son defectos lineales. Ahora ya entramos a defectos lineales. Estamos viendo defectos puntuales, ahora estamos viendo defectos lineales, que son las dislocaciones. Así como cuando ustedes, no, pues que se dislocó la clavícula, no, pues que se le dislocó la cadera, que es más grave. No, pues que sufrió una dislocación en la vértebra. ¿Qué quiere decir una dislocación? A ver, ¿qué entienden por dislocación? Es cuando se desembona el hueso, ¿no? En humanos. Es cuando se sale de su lugar, ¿no? De su lugar habitual. Por ejemplo, en el caso de la clavícula, pues tiene
una posición determinada, y si hay una dislocación quiere decir que se movió de su lugar. Ajá. Entonces, como dice ahí, son defectos de una sola dimensión, alrededor de los cuales los átomos se desalinean o están desalineados. Ajá. Ese es lo que sería una dislocación. Por eso les mencioné la dislocación de la clavícula, la dislocación de la cadera, la dislocación de una vértebra, que ya es más complicado, puede causar parálisis, porque pues, dentro de la columna vertebral pues va toda la red nerviosa que controla el movimiento de todas las partes. Si el cerebro piensa que quiere mover el dedo gordo del pie, pues toda esa información va del cerebro por la médula espinal a todas las terminaciones nerviosas, hasta que le da la orden de mover el dedo derecho. Si llega a haber una dislocación en la columna vertebral, que ya es grave, entonces ustedes quieren mover el dedo gordo del pie izquierdo y no pueden, porque hay una dislocación. Si se logra alinear y ya no se machuca o ya no se interfiere con la línea del nervio que controla el movimiento del dedo gordo, pues entonces lo podrán mover. Ajá. Bueno, esa es la dislocación. Tenemos dos tipos de dislocaciones, bueno, tres tipos de dislocaciones. La dislocación de borde, que es cuando aparece un plano extra de átomos que están insertados en una estructura cristalina. Esa es la dislocación de borde. Y el vector B de Bravo, es perpendicular a esta línea de dislocación. Ajá, como vamos a ver, se conoce como vector de Burgers por el investigador que descubrió que había un vector que expresaba la magnitud de la dislocación. Ajá. La dislocación de tornillo pues es una dislocación en un plano en forma de rampa espiral, que resulta, esto es muy importante, bueno, también la anterior, la dislocación de borde, pero esta resulta en la deformación por cortante. En este caso, un vector unitario que se conoce como aquí no se menciona que el vector de Burgers es un vector unitario, es paralelo a la línea de dislocación. Entonces, el vector de Burger mide la magnitud, es un vector, tiene magnitud, dirección y sentido. Entonces, mide la magnitud y dirección de la distorsión de la red cristalina. Entonces, vamos a ver lo que es, aquí está invertida esta cosa. Ahí está ya. Se me envió. Y yo tengo la enciclopedia británica. Bueno, entonces vamos a ver si se había invertido esto. La que sigue. Bueno, aquí vemos las imperfecciones en los sólidos. Entonces, aquí tenemos un plano extra de átomos insertados en la estructura cristalina. Entonces vemos que aquí hay un plano que está distorsionado, aquí hay otro plano donde está A, aquí hay otro plano donde está A del lado izquierdo, aquí hay otro plano, pero aquí hay otro plano y le faltan todos los átomos de la parte superior. Entonces, a esta se le conoce como dislocación de borde, porque vamos a ver qué va a suceder. Se representa a través del vector de Burgers. Aquí el vector de Burgers es un vector unitario, es un vector como si fuera el parámetro de red. ¿Se acuerdan que vieron parámetros de red?
Bueno, esta es la distancia entre planos atómicos, el vector de Burgers. Entonces, cuando hay una dislocación de borde, la dislocación de borde se representa por que hay un plano en donde nada más llega un plano de átomos, una línea de átomos. Entonces se representa como una T invertida. Ese es el símbolo para representar una dislocación de borde. ¿Ah? ¿Sí está clarito como el agua o no? ¿Sí está clarito o no? A ver, permítanme. Sí. Es que aquí se me movieron unas cosas. Yo las tenía bien, pero por alguna razón se movieron. Ok. Bueno. Ya hice un desacomodo aquí. Voy a colocar. Bueno. Vamos a ver. Es que ya voy a terminar, permítame. Acá está. Ok. Entonces, continuamos. Estas las vamos a volver a ver. Aquí, en este caso, vemos representadas en un cubo las dislocaciones de tornillo, en donde el vector de Burgers es paralelo a la línea de dislocación. Pues vemos la dislocación de tornillo, que es del lado izquierdo. Entonces la línea de dislocación va en esta dirección, en la dirección A. Y el vector de Burgers, pues está acá. Obviamente nada más se desplaza una parte, ¿sí? Y entonces por eso es que se conoce como una dislocación de tornillo, como si fuera una pequeña espiral. Del otro lado, donde está el punto C, pues es igual, eso es lo que sucede.
En la vista superior, que es el inciso B, vemos la línea de dislocación y el vector de Burgers. Aquí está A y aquí está el punto B, que no se ve en la del lado, en el inciso A. Y aquí está C y aquí está D. Entonces, vemos la dislocación de tornillo. ¿Ah? Y bueno, aquí vemos la dislocación de borde combinada con la de tornillo. ¿Dónde está la dislocación de borde y dónde está la dislocación de tornillo? Bueno, la dislocación de tornillo está de este lado, del lado izquierdo, y la dislocación de borde está en la parte, digamos, frontal. Aquí está representándose la dislocación de borde y acá está representándose la dislocación de tornillo. Entonces vemos el vector de Burgers B, aquí tenemos C, aquí tenemos B, aquí está B y aquí está el vector de Burgers B. Entonces vean cómo la dislocación de tornillo se va transformando hasta que se presenta una dislocación de borde aquí en la parte esta, en donde el vector de Burgers ya es perpendicular a la línea de dislocación, o sea, B en este caso es perpendicular a la línea de átomos. Ajá. Profe. ¿Qué pasó? Entonces, Sí, dime. el vector de Burgers será la dirección y magnitud de la dislocación. Así es la magnitud y dirección de la dislocación, de la línea de dislocación. Uh-huh. Ahorita vamos a ver más a detalle lo que es la dislocación de borde y de tornillo. Bueno, ahí ya lo estoy indicando con las dos flechas en verde, la dislocación de borde, en la que aparece acá, y la dislocación de tornillo, pues es la que aparece ahí. Yo ya lo había dicho y faltaba mostrarla. ¿Ah? Ahora, se hablaba de dos dislocaciones, pero en realidad hay una dislocación que se conoce como dislocación mixta. La dislocación mixta, pues es una dislocación de tornillo en conjunto con la de dislocación de borde. De ahí, pues está indicada donde hace la curva en la primera figura del lado izquierdo, hace una curva y ahí está la dislocación mixta. Y en la parte superior pues se ve la dislocación mixta, en donde el vector de Burgers sigue la línea de dislocación. En el caso de la dislocación de borde, el vector de Burgers es perpendicular a la línea de dislocación. En el caso de la dislocación de tornillo, el vector de Burgers es paralelo a la línea de dislocación. Ajá. Bueno, aquí vemos una presencia de dislocaciones en un microscopio electrónico de transmisión de una aleación de titanio. Las líneas oscuras pues representan las dislocaciones a un aumento de 51.450 veces más. Entonces, todas estas son líneas de dislocación. Y las líneas de dislocación, como vamos a ver posteriormente, pues van a dar como resultado una propensión, a formar una grieta. Bueno, entonces las dislocaciones son defectos lineales. Ajá, esto ya lo habíamos visto. Bueno. Es lineal, una dislocación es lineal, o sea, en una dimensión, pero es un defecto en el cual los otros átomos están desalineados. Ya habíamos mencionado que la dislocación de borde, donde un plano extra
de la mitad del plano pues se detiene, y la dislocación de tornillo pues es donde los esfuerzos cortantes provocan una región en la cual pues hay un cambio en la estructura, cristalina. La dislocación mixta, que es la combinación de las dos, pues aparece cuando una dislocación de tornillos se transforma en una dislocación de borde. Y el vector de Borges pues es la magnitud y dirección de la distorsión de la red cristalina asociada con esa dislocación. Entonces, ejemplos en 2 dimensiones tenemos que hay estructuras X separadas por orientaciones cristalográficas cualquiera. Los ejemplos para que se den estos defectos pues son las superficies externas, los átomos más cercanos, los átomos con altos estados de energía o elevados estados de energía. Se tiende a minimizar la superficie total, las fronteras de grano, los bajos ángulos de desalineamiento, como ya lo habíamos visto, los altos ángulos de desalineamiento, las fronteras paralelas o gemelas, las fallas de apilamiento y las fronteras de fase. Ajá. Bueno, eso ya lo habíamos visto, ya lo habíamos mencionado. Lo que no habíamos visto, bueno, aquí se ven las estructuras cristalinas, se ven los grandes ángulos de desalineamiento, los pequeños ángulos de deslizamiento, esto ya lo habíamos visto, más que aquí se tienen bueno, esos son planos gemelos o planos espejo, que también son dislocaciones, ¿sí? Que son fallas o defectos de apilamiento. En este caso, para un metal con estructura cristalina FCC, pues se produce un error en una configuración ABC-ABC, ¿sí? Que es una secuencia de empacado o de empaquetamiento. Entonces puede ser que ABC se convierta en AB o en AB y AC y en C. Bueno, aquí vemos precisamente esa clase de defectos cristalinos y los defectos interfaciales. Esto ya los habíamos mencionado. ¿Qué manda? ¿Por qué se regresa? Bueno, los defectos interfaciales entre los ¿cómo se llama? Entre los granos. Entonces, permítanme que se metió en la página. Ok. Vamos a continuar con la bueno, con esto de la frontera de granos. Luego tenemos volúmenes de efectos de volumen, que son los poros, las grietas, las inclusiones externas en las fases. Luego tendremos, por ejemplo, los defectos de volumen, que es a lo que vamos a ir.
hay grandes defectos que se forman por los fenómenos anteriormente mencionados y que generalmente se dan durante el proceso de obtención del material y la fabricación. Entonces, esos defectos, que son defectos ya en el material, pues son los poros, las grietas, inclusiones externas y la presencia de otras fases. Ajá. Entonces, nos vamos a, bueno, aquí termino esto. Vamos a ir a esta. Vamos a continuar con las dislocaciones o los defectos en línea para explicar adecuadamente lo que son las dislocaciones. Las dislocaciones juegan un papel muy importante. Entonces, vamos a ver las dislocaciones que son defectos de línea. Pues aquí tenemos una red atómica, no se ven los enlaces, solamente se ven los átomos. Están unidos, obviamente, por los enlaces. Y pues este es un material puro, pues sería un elemento puro. No hay ni un solo defecto. O encuentran alguno de los defectos que conocen. ¿Hay algún inserticio? ¿Hay algún vacante? ¿Hay algún sustituto? No, ¿verdad? Pero pues no todo es miel sobre hojuelas. De repente, en un proceso de fabricación, desaparece desaparece una línea o un plano completo de átomos. ¿Sí? Entonces, este material ya no es puro, ya tiene un defecto lineal. Ajá, entonces, como se menciona acá arriba, hay una falta de medio plano, aproximadamente medio plano. Lo que es un defecto ya no era tan puro o tan perfecto como lo era antes, porque perdió esa parte de los átomos, o ese plano de átomos, o esa línea de átomos. Entonces, la misma energía o el equilibrio, o el equilibrio que requiere el material, porque tiende a consolidar un equilibrio, pues hace que se dé esta situación, que los enlaces perdidos, y lo mismo sucede en el material compuesto, ¿eh? Algo parecido, pues, no lo mismo, porque no hablamos de nivel atómico, hablamos de nivel macro de fibras, o macrofibras. Entonces, pues tratan de juntarse y pues se quedan aquí unos huecos, tratan de repartir esa energía, entonces ya se quedan ahí unos huecos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que se va a generar, o ya se generó, un plano extra. ¿Ah? O falta la mitad de plano. O sea, aquí podemos pensar que hay un plano extra, que es el que está arriba, o falta medio plano, que es el que está abajo. Sin embargo, pues ya los átomos compensaron eso. Entonces, ¿qué forma de defecto es este? Pues es un defecto ¿de qué? De borde. No. ¿Un defecto de qué? ¿Tornillo? ¿Cómo? ¿Tornillo o...? No, tampoco. Aspecto tipo lineal, ¿no? Bueno, Exacto, muy bien. Es un efecto tipo lineal o un defecto lineal. ¿Sí? Se podría pensar que es un defecto planar. ¿Sí o no?
¿Qué puede ser? ¿Defecto lineal o defecto planar? ¿No puede ser los dos? Pues sí, pueden ser los dos, puede ser un defecto lineal, yo ya lo había mencionado, pero también puede ser un defecto planar. O sea, nosotros estamos viendo aquí la parte de arriba, o sea, un plano de arriba, y entonces podemos pensar que es un defecto lineal. Pero si lo vemos en 3 dimensiones, pues habría un defecto planar. Ajá, faltaría un plano, medio plano, como ustedes gusten. ¿No? Entonces, tenemos un plano extra que está ahí, o podemos tener la falta. Bueno, si yo retiro todos los átomos hasta ahí, ¿qué podría pensar si lo veo? ¿Qué le pasa a ese elemento? ¿Cómo sería? ¿Tendría defectos? ¿Sería puro? Sería puro. Porque yo ya me deshice de todos los que, bueno, de todos los átomos en donde estaba el plano faltante. Ahora ya no falta ningún plano y el material, al menos esa parte, vuelve a ser perfecta, ¿no? Sin defectos, pues. Entonces, pues no hay ningún plano extra, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Pues que, ¿qué pasó? Aquí está regresando. Pero, ¿qué pasa en realidad? Pues que yo no me puedo deshacer de eso, de ese defecto. Entonces, en realidad, sí está faltando un plano. Pero ahora voy a hacer lo siguiente, voy a retirar todos los átomos que están en la parte de arriba hasta donde quedan en equilibrio, ahí. Y entonces puedo preguntarme, ¿falta el plano? ¿Sí o no? ¿Falta el plano? ¿Sí o no? Jóvenes, ¿falta el plano? ¿Sí o no? ¿No? No, exacto, no. O sea, vuelve a ser un material sin defectos. No tengan miedo de hablar, en la escuela, y no solamente en la escuela, ¿eh? Por ejemplo, para la carrera espacial se reventaron muchos cohetes. O sea, no crean que hicieron el primer cohete los ingenieros y dijeron, no, pues ya va. Y ahí no era solo un ingeniero. En un momento dado, el proyecto de la carrera espacial que anunció el presidente Kennedy en 1962, llegó a tener 400,000 técnicos entre ingenieros y mecánicos, y técnicos de alta especialidad, o sea, y casi ingenieros, porque en Estados Unidos dan la carrera de técnico superior universitario. Y tenían técnicos superiores universitarios y tenían ingenieros y doctores en ingeniería y maestros en ingeniería, o sea, maestros en ciencias en ingeniería. Ya todos sumaban 400,000 personas. Entonces llegaba a haber un error y la pagaban todos. O sea, pues el error no era de los responsables, sino eran todos, porque a lo mejor alguno de ellos falló. Alguno de esos 400,000 técnicos fallaron. Fíjense, estamos hablando de 400,000 personas, bueno, de 400,000 técnicos en aeronáutica y el espacio. Bueno, en ese entonces no había ingenieros espaciales, había puros ingenieros aeronáuticos.
Los ingenieros aeronáuticos se convierten en ingenieros espaciales cuando ya generan cohetes y los cohetes quedan en órbita y se puede habitar en ellos, entonces ya surgen los ingenieros aeroespaciales. Pero en ese entonces, cuando empezaba la carrera espacial, solo eran ingenieros aeronáuticos, ¿sale? Entonces se equivocaban y ni modo, pues tendría que seguir esto en la experimentación, así es la ingeniería, y a veces hasta con muerte de personas. Bueno, entonces aquí pues no falta nada. Pero pues regresamos a la realidad. La realidad es que el material sí tiene defecto. Puedo pensar de dos formas. O que hay un plano extra, o la mitad de un plano extra, o que falta medio plano. Puedo pensar de esas dos formas. O sea, lo puedo ver de esas formas y de esas dos formas, pues puede ser, ¿no? Entonces yo retiraría el plano extra, ¿no? O trataría de retirar el plano extra. Ahora lo puedo hacer por la nanotecnología, agarrar átomo por átomo e irlo quitando, ¿sí? Pero bueno, pues, imagínense en un bloque de 1 metro cúbico de aluminio, pues no es adecuado. Entonces, no es adecuado ni tener un plano extra ni que me falte un medio plano, sino que en realidad ya hay un defecto lineal. Y por lo tanto, en esa zona donde falta, pues hay una dislocación. Y una dislocación que se conoce como dislocación de ¿qué? Ahí sería de borde. Exactamente, es una dislocación de borde porque llega a este borde, que es el borde horizontal, y ya no hay un átomo. Entonces es dislocación de borde. Muy bien. Entonces tenemos la dislocación de borde y entonces en la dislocación de borde, pues ahí me pasé por uno. El plano termina abruptamente dentro de la estructura cristalina, teniendo ya un defecto lineal. Ajá, ahí tenemos ya un defecto lineal, que es la dislocación de borde. También, ¿por qué se van las dos? Sí, se puede pensar que al terminar el borde, pues no existe un defecto, pero no, o sea, en el borde sí existe ese defecto, ¿sí? Entonces, solamente en el borde, lo acabo de mencionar, del plano, pues está presente ese defecto. ¿Ah? Entonces, ¿por qué se van? Pues este defecto de línea es conocido como dislocación de borde. ¿Ah? Aquí vemos esa dislocación de borde ya en 3 dimensiones. Sí, perdón. Bueno, aquí está la referencia. Esta figura sale del libro de Callister, que es la ciencia esencial de los materiales. Ahora se llama Introducción a la ciencia de los materiales yo lo siento mejor el Callister que el libro el Donaldson Askeland, el Askeland. El Askeland es un buen libro de materiales, pero para mí es mi punto de vista particular, el Callister es mejor. Como que es más, abunda más en los temas y presenta más información. Ustedes llevaron la materia con el libro Askeland, me imagino, ¿no? Sí. Sí, pues es el favorito de Sauce, pues conozco bien a Sauce. También Mosqueda lo usaba. Sí, también Mosqueda. El Callister, pues para mí que es mejor, ¿no? Es que a lo mejor no lo vieron en el posgrado. Bueno,
Entonces, las dislocaciones, aquí tenemos que un deslizamiento es una dislocación. Los defectos de línea, sí, son las dislocaciones. O sea, un defecto de línea es una dislocación. Ajá. El deslizamiento entre los planos cristalinos, pues obviamente, como vimos en la figura, pues resulta en el movimiento de las dislocaciones. Ajá. Producen, esto es muy, muy importante para los ingenieros aeronáuticos, produce una deformación permanente, una deformación plástica. Ajá, se produce ahí. Voy a volver a repetir una figura. Ahorita lo vamos a ver. Aquí está la figura que estoy repitiendo otra vez. Es una figura esquemática del zinc, que es una estructura que tiene una estructura cristalina hexagonal compacta, y pues antes de la deformación está así, pero cuando se da la deformación, una elongación, pues empiezan a presentar planos de deslizamiento, y esos planos de deslizamiento, pues en ellos ya tienen dislocaciones, o sea, ya hay movimientos, ya hay dislocaciones, porque ya se rompieron los enlaces atómicos, y los átomos se separaron, así casi se divorciaron. Estos son planos de deslizamiento o escalones de deslizamiento. Entonces, el movimiento de las dislocaciones de borde, pues requiere de que esos planos se brinquen o se muevan. ¿Ah? Pues puede ser de izquierda a derecha o viceversa, de derecha a izquierda, ¿sí? Y los enlaces, pues se rompen, como dice aquí, se rompen los enlaces, ahí. Se rompen los enlaces, y pues lo que sucede es que se vuelve a rehacer una sucesión, como vimos anteriormente. Eso no lo ven en el libro no ven cómo se mueven las dislocaciones. Entonces, aquí vemos una dislocación de borde en la línea que está punteada, ¿sí? Porque pues no hay bueno, aquí en este caso sí están completas, pero aquí se puede presentar una dislocación de borde. Si desaparece una parte de aquí, entonces sí se presentaría una dislocación de borde. Vamos a ver cómo se da la dislocación de borde. Nosotros tenemos tenemos un borde de este lado y aparte la dislocación de borde. Entonces hay un esfuerzo cortante, que ya vimos. El esfuerzo cortante tiene que ver o está asociada a la deformación angular. Ya lo vimos. Entonces aquí volvemos a recordar que el esfuerzo cortante se da en direcciones contrarias, una dirección hacia la izquierda, una dirección hacia la derecha. Y aquí hay un plano faltante, y del otro lado también hay un plano faltante. Entonces lo que pasa es que ahora la dirección del movimiento se va a dar como estaba aquí en los esfuerzos cortantes, ahí, como estaban en los esfuerzos cortantes. Entonces, las mismas fuerzas atómicas tratan de alcanzar el equilibrio o de lograr el equilibrio. Entonces, ¿ya vieron lo que está pasando? Los enlaces del plano faltante se van con los enlaces del otro plano. Entonces ahora el plano faltante ya no está en la posición que estaba originalmente ahí, sino que ya se pasó al otro lado. Y luego, ¿qué sucede? Pues debido a la presencia de los esfuerzos cortantes, los enlaces atómicos se van hacia el otro lado. Y luego, ¿qué va a pasar? ¿Qué creen que pase? Jóvenes, ¿qué creen que pasen? ¿Sí están ahí o ya se fueron? Pasaría lo mismo, ¿no? Pasaría lo mismo. Ya mostré dos, obviamente va a pasar lo mismo.
¿Ya lo vieron? ¿Sí lo están viendo? Sí. Y ya queda otro plano faltante en el otro lado, hasta que finalmente, y entonces queda un borde del lado derecho. Bueno, ya tenía un borde del lado izquierdo, pero entonces queda un borde del lado derecho. Esta es la representación de una dislocación de borde que forma un escalón. Vamos a decir que forma un escalón. Y ese escalón, ¿se acuerdan del zinc? De la probeta de zinc, cuando está siendo sometida a tensión. Bueno, pues ese deslizamiento pues aparece aquí. Ajá. Aquí ese deslizamiento pues es una superficie, es un escalón, no es una dislocación, porque ya quedó todo alineado, ya no falta ningún plano, ¿o sí? Más que queda una superficie lisa. ¿Qué es lo que le pasa a las probetas cuando están sometidas a tensión? Bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué se formó esta superficie? Bueno, se formó esta superficie, pero esa superficie no tiene dislocación. Es una superficie adicional. Ajá. Todavía más, la superficie pues tiene una magnitud B, que es el vector de ¿quién? ¿De Burger? El vector de Burgers. Ajá. Entonces, ¿qué les pareció la animación? Pues está bien. Pues está bien, ¿no? Para que vean qué sucede. No tenemos laboratorio, pero tenemos animaciones en PowerPoint. Y bueno, el gusanito no se va a mover, pero se compara a la dislocación, al movimiento del gusanillo. Entonces, se tiene la dislocación, bueno, el plano faltante, ¿sí? Aquí también falta un plano. Bueno, así es el material, sin este plano. Y aquí todavía falta un plano. Entonces, el gusanito empieza a avanzar, igual que las dislocaciones, se empiezan a mover hasta que avanza completamente y queda como lo vimos en la figura 3D con animación. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro como el agua del río de los Remedios o no? ¿Qué hora es? ¿Qué horas terminamos? Ya dio la hora, profesor. Bueno, eso ya lo habíamos visto. Ok, ya lo habíamos visto. Pero ahora sí ya se quedó entendida, ¿no? Bueno, el martes vemos lo que es el vector de Burgers. Ahorita pueden comerse una hamburguesa con su cebollita, su lechuguita, su cebollita morada, su lechuguita, su jitomatito, su queso fundido y una carne molida de arrachera. ¿Vale? Pero no la confundan con la hamburguesa, no la confundan con el vector de Burgers, por favor. Provechito y que tengan buen fin de semana y cuídense mucho. Profesor, una pregunta acerca de la primera tarea que dejó sobre un elemento metálico, no me acuerdo cuál era. ¿Sí podría decir cuál era? ¿Cómo? No te entiendo. Sobre el hidrógeno metálico, creo que nos había dicho. Sí, exactamente. ¿Ya hicieron la tarea del hidrógeno metálico? Es que no sé qué especificaciones pidió sobre el detalle. ¿Cómo se forma el hidrógeno? ¿Bajo qué condiciones de presión y temperatura se forma el hidrógeno metálico? Ok, Ajá. Eso era lo que no me acordaba. Sí, eso es lo que les pedí. O sea, porque pues, ustedes saben que el hidrógeno, pues a temperatura ambiente es un gas. De hecho, cuando se quema el hidrógeno,
y eso sucedió en la tragedia del Hindenburg, el dirigible Hindenburg. El hidrógeno cuando se quema no se ve, o sea, ustedes no ven la flama como en el caso del oxígeno, ¿sí? Cuando hay un fuego de plástico, de madera, el elemento que hay que evitar que se aparezca, pues es el oxígeno. Por eso es que agarran y luego le ponen un trapo para que no entre más oxígeno y no se avive el fuego. En el caso del hidrógeno, la flama del hidrógeno, o sea, flama del hidrógeno como tal no se ve. Por eso es que los ingenieros aeronáuticos desarrollaron o pidieron que se desarrollara una cámara termográfica, porque los cohetes usan hidrógeno Buenos líquido. días, muchachos. Entonces, el ¿Cómo hidrógeno están? líquido, cuando se prenden los motores de hidrógeno, Bueno, ya estamos aquí pues listos. no se ve la ya flama están y puede ver a alguien prácticamente ahí y lo Vamos está a comenzar, chicharrando y no sabe ni jóvenes. por qué. Porque la Vamos flama a del hidrógeno continuar no se ve. con lo que nos Entonces se quema el quedamos el día hidrógeno. miércoles. Entonces, ¿bajo Bueno, qué el día miércoles temperaturas estamos y revisando. presiones Apagar mi se cámara llega para a formar y en concentrarnos dónde? aquí en la O sea, bajo qué, presentación. qué Sí, ya la condiciones de ven, ¿verdad? temperatura y presión se forma el hidrógeno Sí, líquido profesor. y en dónde Sí, se da gracias. en esas condiciones de manera natural, vamos a Les decir, decía, el día miércoles manera nos natural. quedamos estamos ¿Ok? revisando el momento de cabeceo ¿Estamos o que no estamos? producía Sí, el profesor. fuselaje, Muchas que gracias. efectivamente por ahí ¿Sí tenía, quedó le claro faltaba lo una de la S, tarea? la superficie. Gracias. Vamos a ver, No, ¿de qué? Que tengan un bonito fin de semana, ya lo cuídense mucho revisamos. y nos vemos el martes próximo. Bueno, habíamos Igualmente, visto profesor, que claro. las aeronaves Igualmente, pues, puede variar Gracias su a incidencia. ustedes. Cuídense, por Su favor. incidencia del Profe, nada más como horizontal, último. dependiendo del No sé si estado vio de la el carga mensaje que le puse en el chat de aeronave. aquí, de Webex. En el chat del Webex, no, La a carga ver, de ¿qué la pasó? aeronave pues mueve el Es centro que de gravedad. no alcancé La a responder temperatura en la medioambiental mueve el asistencia. centro de gravedad. ¿Tú quién eres? La longitud de pista, si está despegando desde el nivel del mar o a una altitud, pues eso varía la